llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La historia de la presencia española en Costa Rica y en América especialmente, pues significó una definición de lo que España impuso en América en toda su orden administrativo, así como creó los virreinatos como regiones de administración política y los virreinatos los dividió en capitanías generales y las capitanías generales en gobernaciones, intendencias, audiencias, etcétera, donde iba reproduciendo su aparato político desde el punto de vista del control de todo el territorio americano. También impuso situaciones por las cuales todo el territorio estaba en función de la economía y las necesidades de España. A medida que conocieron el territorio y se dieron cuenta de la capacidad productiva que tenía, entonces empezaron a definir áreas de producción con carácter de monopolio, porque la política española toda fue monopólica. Ejerció un monopolio del poder político, en donde solo las autoridades establecidas por España gobernaban. Obviamente las autoridades indígenas fueron eliminadas y obligadas a aceptar la autoridad política española. Y bajo la estructuración de la dominación política, todo el monopolio político en el buen sentido, el nombramiento de los funcionarios y el acatamiento y subordinación a ellos por parte de toda la población que vivía en el continente, tanto la indígena, las mezclas que se iban haciendo con los españoles y la de los españoles mismos, los que venían de España y los que iban naciendo aquí, que también se sometían a la autoridad española. Entonces había un monopolio del poder. En la práctica hoy todavía seguimos teniendo un monopolio del poder. Quien ejerce el poder solo lo ejerce la persona que está a cargo de las instituciones públicas. No pueden haber dos presidentes en un país como el nuestro. Igualmente no podían haber dos virreyes en el virreinato en México, no podían haber dos capitanes generales en la Capitanía General de Guatemala, ni podían haber dos gobernadores en Costa Rica, solo uno. Y de esa manera se ejerció el monopolio político. El monopolio económico fue el monopolio por el cual España no solo se apropió de las tierras, estableció un modelo de propiedad y un modelo de trabajo en donde las comunidades indígenas y las personas que iban naciendo, resultado de la mezcla social que se iba haciendo, trabajaban para los españoles. Todo era un monopolio en función de esa actividad económica. Por otro lado, la regionalización productiva que hizo España fue importante porque estableció regiones en función de las características propias que ellos encontraron y le dieron también carácter monopólico a las actividades productivas. Así, por ejemplo, nosotros en Costa Rica tuvimos el monopolio del cacao desde 1650 hasta 1780. Cuando nos quitaron el monopolio del tabaco, que lo quita España, establece otro monopolio transitorio, que fue el monopolio de la producción tabacalera, que duró de 1880 hasta 1792 más o menos. Y ambos actividades económicas permitieron al mismo tiempo generar grupos económicos poderosos en la época de la colonia en manos de los criollos, que eran los criollos los que tenían esas actividades y que son los que llegan al proceso de la independencia, tabacaleros, y con el capital acumulado de la explotación del cacao. Por eso se funda la Factoría Tabaco a final de la colonia, y ese grupo de tabacaleros es también un grupo que propicia de alguna manera el proceso de la independencia, como veremos después. La actividad económica no solo pasó por el monopolio de señalar qué regiones iban a estar dedicadas a determinados productos en la región, sino que estableció también monopolios ahora sí de carácter comercial. Por ejemplo, solo a través de determinadas compañías como la Quipo Ascuana
se podía comerciar con España. Entonces, solo una compañía realizaba el comercio de continente a España y se estableció un monopolio de puertos. Cádiz y Sevilla en España y determinados puertos en América que eran los que se destinaban para desde allí comerciar hacia Europa o España. De manera que ahí se ejercieron también controles de comercio y controles de compañías de carácter monopólico que tenía España para garantizarse obviamente la mayor riqueza posible. Allá por 1713 España realiza un tratado comercial un tratado político con Inglaterra, el Tratado de Utrecht, y mediante ese tratado España es obligada a aceptar que se pueda comercializar desde Europa a América, a la América española, con empresas navieras inglesas. Esto porque España estaba debilitada en Europa, a pesar de haber sido una potencia económica y una potencia geográfica. No solo dominaba los territorios de América, sino que llegó a dominar hasta las Filipinas. Un rey de España llegó a afirmar que en su territorio nunca se ocultaba el sol y era en cierta manera válido desde el punto de vista geográfico. La verdad es que mucha de la riqueza extraída de América se fue para Alemania y para otras regiones, porque en 1520 el emperador de Alemania era también el rey de España, Carlos V. Y en ese sentido mucha de la riqueza probablemente se fue para Alemania y se empezó a debilitar el imperio español lentamente. Por otro lado, es la época en que se divide el cristianismo a propósito del surgimiento de Lutero, 1519, que cuestionaba el enriquecimiento de la Iglesia católica en aquella época e impulsa la lucha en ese sentido contra prácticas religiosas que Lutero creía inconvenientes. Y en ese sentido se va a desarrollar también el capitalismo ya en su etapa moderna, de ahí para acá, con mayores criterios, y eso contribuye en el debilitamiento de España, porque España mantenía todavía estructuras agrarias muy fuertes, mientras que en el resto de Europa empezaban a desarrollarse talleres artesanales y otras actividades más orientadas hacia los inicios del capitalismo. Y cuando España pretende alcanzar niveles de esa naturaleza comparados con el resto de Europa, que fue en el siglo XVIII, ya le cogió tarde, que es cuando inician grandes reformas impulsadas por Jovellanos y otros personajes importantes en la España del siglo XVIII, tratando de reformar, revolucionar los conceptos políticos, económicos de España. Jovellanos, Campomanes, que fueron parte de esos elementos teóricos que trataron de modernizar España sin éxito, porque ya se había quedado atrasada. Por eso es que a principios del siglo XVIII, en 1713, el Tratado de Utrecht le permite a Inglaterra traer barcos a través de los puertos españoles, obviamente, para el comercio con Europa. Pero con los barcos ingleses y con la tripulación inglesa empiezan a penetrar en el continente también las ideas liberales que venían desarrollándose desde 1680 y pico en Europa. Y con las ideas liberales, que eran ideas no solo económicas, sino también políticas, empieza a infiltrarse, para decirlo de esta manera, los gérmenes del inconformismo en ese momento de los sectores criollos españoles con la autoridad política española. Porque con el comercio que se inicia con Inglaterra, penetran las ideas del libre cambio, es decir, de la libertad de comercio. Los mercaderes ingleses que venían a cargo de los navíos empiezan a ver el tráfico de comercio y empiezan a endulzar, para decirlo de este modo, a los productores y comerciantes americanos en la posibilidad de que puedan comerciar libremente con Inglaterra los productos que
realizaban o a los que estaban dedicados. En ese momento eso no se podía hacer porque estaba todo delimitado por España, todo el comercio iba para España, toda la actividad económica estaba controlada por las autoridades locales y las autoridades españolas y no se permite. Y empiezan los criollos americanos a negociar con las autoridades reales españolas durante todo el siglo XVIII lentamente la posibilidad de esa libertad de comercio sin que eso fuera posible. Eso es lo que va, entre otras cosas, a plantear la necesidad por parte de los criollos de independizarse para poder tomar decisiones propias, porque ellos cuando proponían la libertad de comercio con Inglaterra y otros estados europeos lo hacía sin dejar de ser territorio español, es decir, siendo colonia española, posibilidad de comerciar libremente con otros estados europeos, sometiéndose obviamente al pago de impuestos y cargas tributarias que imponía España, lo que no aceptaba España. Por eso es que empieza a incubarse en ellos el germen de la independencia para poder tomar decisiones soberanas y propias. Y en ese sentido empieza a filtrarse ahí la lucha por la independencia en la segunda mitad del siglo XVIII y empiezan a moverse esos intereses y obviamente esos criollos que están interesados en independencia desde este punto de vista entienden que esa independencia no puede hacerse sin el concurso, sin el apoyo de los otros grupos de la población sometida por los españoles, los indígenas, los negros, los mulatos, los mestizos, todos los grupos que estaban marginados o que no formaban parte de la estructura del poder colonial desde el punto de vista de poder político, que eran los grupos subordinados, los grupos sometidos, lo que eran los siervos en cierta forma de la época, lo que eran los súbditos españoles, que no eran ciudadanos, no habían personas con derechos y libertades reconocidas. Y en ese sentido, eso es importante. En ese tanto, empiezan a movilizar a la causa de la independencia a esos grupos para romper el monopolio del poder político español. Entonces tenemos monopolio del poder político, monopolio de la economía, que significaba la determinación por España de las regiones productivas, monopolio de las rutas comerciales, monopolio de las compañías comerciales, aun cuando sea la libertad de comerciar a través de naves inglesas, existía siempre el control de puertos. El monopolio de los puertos comerciales, algo de los monopolios de los puertos comerciales uno podría verlo hoy cuando uno ve los aeropuertos y los puertos en manos de los estados. Solo a través de puertos y aeropuertos oficialmente establecidos se pueden hacer actividades comerciales o de llegada de personas a los distintos países, porque siempre va a existir un control de quién entra y quién sale y de qué mercaderías entran y qué mercaderías salen. Eso es parte de esa herencia de aquella época en que se nos fue definiendo de ese modo. Por otro lado, España impuso el monopolio de la ley, el monopolio del derecho que impuso, primero con el que traían los españoles y después con el que se fue generando durante el proceso de la colonia, de la conquista de la colonia, el llamado derecho de Indias, que fue el que reguló de alguna manera las condiciones jurídicas del desarrollo del imperio colonial español en América. Y obviamente eso fueron desarrollando prácticas jurídicas locales importantes, aparte de los códigos generales que se imponían en España. Así, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, el código de comercio que operaba en Costa Rica era el código de comercio de España de aquellos años, que creo que era de 1780 por ahí. Entonces, hasta que después con el Código de Napoleón de 1808, este empieza a influir notablemente en la época en Europa, pero después de 1821 en Costa Rica y después de 1810 en América, con los procesos de independencia, el Código de Comercio napoleónico empieza a influir en las nuevas repúblicas que van a irse desarrollando. Esto sobre todo porque en materia de comercio y en legislación comercial, mucho de lo que se escribe es resultado de la práctica,
de la práctica productiva, que se expresa justamente en las relaciones comerciales. Si hay uno de los códigos más vivos en ese sentido que refleja la realidad de las personas, fueron los códigos comerciales que tuvieron que regular en mucho esa práctica productiva y comercial de la gente. Entonces el derecho se impone también como un monopolio, el derecho como voluntad expresada del agente dominante, en este caso de la Casa Real Española, del rey y de las autoridades españoles, porque el derecho es una manifestación de voluntad política de quien gobierna que se expresa a través de leyes. Y en ese sentido, la única ley válida es la ley del gobernante, la ley que establece el gobernante en esa época desde España, o de las autoridades y de las instituciones que se les permitió regular jurídicamente la vida de las leyes. En materia de las comunidades indígenas tenían prácticas de vida social, prácticas de relaciones sociales, costumbres, tradiciones, que no fueron obviamente borradas ni pudieron ser borradas del todo por las autoridades españolas. Antes de la llegada de los españoles también existían esas reglas de trato social, esas normas de convivencia, esa, digamos, práctica jurídica de las comunidades indígenas. En el caso costarricense, el doctor Jorge Enrique Gayar Esquivel, allá por los años 60, 1967 por ahí, hizo una investigación muy importante tratando de recopilar la experiencia desde el punto de vista costarricense y regional sobre lo que se podía llamar el derecho de las comunidades indígenas, cómo se convivía en eso. Y hay un texto que no ha sido reproducido muy ampliamente en Costa Rica, pero que existe, del doctor Jorge Enrique Gayar, que recogía mucho de eso. Por supuesto que se impuso más, porque al final fueron los dominantes, la práctica de la dominación española en el campo jurídico junto con las leyes de Indias. En México se publicó una legislación muy importante de la legislación que se aplicaba en todo el Virreinato de México. Incluso hay alrededor de eso, parte de esa publicación son 8 o 9 tomos dedicados a las relaciones laborales que se emplean en todo el Virreinato de México durante todo ese periodo. Esto para entender que eran prácticas y eran legislaciones que se recogían ampliamente en el buen sentido de la palabra. Para el caso costarricense entonces tenemos experiencia normativa que no estaba redactada en códigos, pero que respondía a la tradición, las costumbres y la leyenda de vida de las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas en muchos se sostuvieron con esas prácticas, igual como hoy muchas familias se fortalecen a través de las propias convivencias familiares, de sus propias tradiciones, de sus propias costumbres. En el núcleo familiar, en el nido familiar, se empiezan a establecer valores importantes desde que los niños nacen hasta que entran a la escuela, y en la escuela se refuerzan parte de esos valores que son de familia. Igual, ese tipo de tradiciones familiares durante el periodo de la dominación española se mantuvieron fuertes en las comunidades indígenas. Por ejemplo, una de las cuestiones que impuso España fue el monopolio de la lengua española. Obligó a todas las comunidades indígenas a hablar español, en parte porque era más fácil la transmisión de las órdenes españolas, porque era más fácil comunicarse de arriba hacia abajo en un solo idioma y no en 60 o 50 dialectos, y porque era una manera también de ir identificando al dominado con el dominador en la medida en que lo obligaban a hablar su propio idioma. Pero en la vida interna de las comunidades, aun cuando les era impuesto el idioma español y les prohibían expresarse en sus lenguas vernáculas o locales, en la vida interna de la familia probablemente eso se acentuó y se fortaleció, y en privado o en secreto se mantenían las lenguas. Por eso es que después en Sudamérica el gran escritor, el gran hombre público, el gran
literato, el Inca Garcilaso de la Vega, va a ser una revolución cultural cuando empieza a rescatar, allá por el siglo XVII y XVIII, toda la tradición literaria indígena y empieza a rescatar parte de esa literatura y esa tradición riquísima indiana y empieza a protegerse de buena manera en la tradición cultural literaria aborigen americana. Entonces, esa situación del Inca Garcilaso va a permitir el rescate en ese campo de la cultura a través de la literatura, las leyendas, los cuentos, las narraciones de las culturas aborígenes, en ese caso de Sudamérica, pero que va a tener un efecto igual para el resto del continente. Y hoy tenemos igualmente esa riqueza extraordinaria para el resto de las áreas indígenas, especialmente aquellas que fueron más populosas, como la zona norte de América, México, Guatemala, Honduras y esto, donde también a través de los códices y de otros textos que después fueron redactados con participación de sacerdotes, como los libros del Chilambalam y otros, que empiezan a rescatar parte de estas culturas y parte de esta tradición, no solo mágico-religiosa, sino también literaria, histórica, que se refleja en ellos, así como los rescates de las interpretaciones de los calendarios, como el calendario maya y otros que hoy todavía se siguen interpretando y reinterpretando, porque las investigaciones historiográficas y antropológicas permiten ir enriqueciendo cada vez más valores interpretativos de los signos que están en las piedras de los calendarios o en los textos que se encuentran de los códices o de aquellos elementos que quedaron grabados en tiras de venado y en otras cosas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, es importante señalarlo, cuando los españoles llegan a Nicoya, encuentran que la región de Nicoya, por la influencia azteca que tenían, era una región bastante avanzada. No solo tenía ciudades estructuradas, bien estructuradas, que tenían bien delimitadas sus áreas, como el área de comercio, las áreas de recreación, las áreas de mercado. El mercado era atendido por mujeres, las áreas donde vivían los principales, las áreas donde vivían el resto de la población, los campos de trabajo, etcétera, sino que señalan que los indígenas de la época de la llegada de la conquista en Nicoya escribían en tiras de venado, tiras de cueros de venado, de manera que nosotros tenemos eso ahí. Lo que pasa es que nosotros no guardamos, lamentablemente no se conserva en Costa Rica esas tiritas de cuero de venado donde se escribían cosas, como si se conservan los códices en el resto de la América Central, Norte y México. Pero sí tenemos la referencia oral de que eso existía, de manera que ahí había. Y aplicaban también el calendario azteca para la región de Nicoya y eso. Entonces ahí hay una influencia muy importante de ese tipo. Entonces tenemos esos monopolios, el monopolio, insisto, de la parte esta jurídica, el monopolio de la religión, obviamente, que era la imposición de la religión católica sobre las prácticas aborígenes. De igual manera, las prácticas aborígenes religiosas se mantenían en cultivo a través de la familia, así como cuando en 1882 y 84 se inician las grandes reformas liberales de Costa Rica que separan la educación religiosa católica de las escuelas. Hasta 1940 el catolicismo se impone por el fortalecimiento que su enseñanza sea en la familia y en la iglesia, y no necesariamente en escuela. De la misma manera, en el periodo anterior, durante la dominación española, muchas de esas cosas se conservaron a través de la familia indígena en la privacidad de su vida. Los monopolios de esa manera diseñaron, la política monopólica de España de esa manera diseñó todas las regiones de América con miras al proceso después de la independencia para que siguieran actuando en el mercado mundial de la misma forma como ya estaban diseñadas las estructuras económicas. De manera que al independizarse los países de América, de España y de Europa,
todos los países siguieron produciendo lo que ya venían produciendo y en ese sentido se incorporan en el siglo XIX al mercado ahora sí europeo con la misma actividad productora que tenían antes de la independencia, pero ahora en términos de independencia, y esa estructura colonial que fue prácticamente diseñada por España de tener regiones monoproductoras, lo que hacía hacerlas era más dependientes de la metrópoli, de la ciudad que dominaba toda la colonia, en este caso España o Francia o Inglaterra para las islas correspondientes, y esa dominación siguió ejerciéndose de igual manera hacia el mercado europeo en términos de el dominio monopólico productivo que hacia esos países se seguía haciendo con los productos que monopólicamente o monoproductivamente de manera especial y principal iban desarrollándose, porque nosotros no tuvimos el café en la época colonial como un producto principal. Se dice que el café fue introducido en América alrededor de 1740. Se calcula que a Costa Rica las primeras matas pudieron haber llegado alrededor de 1760, aunque digamos la producción cafetalera importante empieza a destacar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando nuestros primeros gobernadores, los últimos gobernadores de Costa Rica, empiezan a informar ya de la existencia de cosechas. Y después de la independencia, el café empieza a adquirir el papel importante de producto nacional en desarrollo, ocupando la expansión en el Valle Central, de lo cual hablaremos posteriormente. Y ahí, en ese momento, la situación va a cambiar porque empieza a desarrollarse un producto que termina siendo también un producto monoproductor importante, dominante en la economía nacional, junto a los otros productos que ya existían en el país. En España, ¿qué pasaba a finales del siglo XVIII? Bueno, el siglo XIX fue una verdadera revolución intelectual en España, porque tres grandes pensadores, Feijoo, Campomanes y Jovellanos, sacerdotes, tratan de modernizar a la España, introduciéndole valores correspondientes a las concepciones liberales que imperaban en Europa para modernizarla en términos de trabajo, de valoración de la persona, etcétera, lo cual no se tradujo en actos importantes que repercutieran a la América más allá de sus conceptos político-filosóficos, pero obliga que en 1780 el rey español, la corona española, introduzca lo que fueron las llamadas reformas borbónicas, que produce una reorganización de la administración colonial española, con lo cual se desarrollan más los 4 virreinatos, y se trata de poner al día a España en una situación en que ya le es tardío para enfrentar los procesos de libertad y antimonarquismo que empezaban a desarrollarse en Europa. ¿Por qué? Porque desde finales del siglo XVII se habían desarrollado también las ideas antimonárquicas con Hobbes, con Locke, más tarde con Rousseau, con Montesquieu y con Bodino y con los grandes enciclopedistas de la Revolución Francesa de todo el siglo XVIII, que van a cuestionar el poder monárquico y van a impulsar el nuevo orden republicano que va a generar la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos antes que la Revolución Francesa, y las grandes revoluciones, incluso la liberal inglesa de 1688, que hace surgir el Parlamento y hace surgir el control del poder del monarca. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.